Bogotá. Un milagro grandísimo que el Señor hizo con nosotros. Amén, gloria a Dios. Que nos reveló su nombre. Amén. Y nos ubicó en el camino correcto. Amén, gloria a Dios. Cada día que pasa, mucha gente más va entendiendo el mensaje. Y por eso se van añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos, va creciendo la iglesia. Muchas personas aún de otros credos, incluso sacerdotes católicos, han llegado al conocimiento de la verdad. Y se han bautizado en el nombre de Jesús. Esto es un milagro, y de eso quiero hablarles en esta noche. Voy a tomar como base, pues, para continuar con el tema que iniciamos hace 8 días. Hoy voy a tomar como base la primera carta de Timoteo a Timoteo, capítulo 3, verso 16, que conocemos y nos han predicado tanto, pero que quiero tomar ese versículo como base para continuar el tema. Entonces dice este versículo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Bueno, hermanos, lo primero que la Biblia dice es que no hay discusión en el sentido en que el misterio de la piedad es muy grande. Y estaba haciendo un poco de exégesis en el pasaje y mirando que no habla en pasado ni en futuro, sino en presente. Es decir, la Biblia no dice que era grande el misterio de la piedad, no dice que era grande, ni dice que será grande, sino que habla en presente y dice indiscutiblemente grande es. Entonces eso me permite decir lo siguiente en esta noche, y es que el conocimiento que nosotros tenemos de Dios es limitado. Es limitado. Nosotros conocemos de Dios hasta donde Dios quiere que nosotros conozcamos de Él. Porque por allá en el Antiguo Testamento también dice la Biblia que las cosas secretas le pertenecen a Dios y que las reveladas son para nosotros. O sea que hay cosas que no son reveladas para nosotros. Hay cosas que están en el secreto de Dios y que entenderemos luego, pero en el momento hay cosas que no entendemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque el misterio estuvo oculto y nos fue revelado, lo que nos fue revelado fue una parte del misterio. Así lo percibo, en el sentido de que todavía hay cosas que nosotros no podemos explicar. Primero, hagámonos a la idea, hermanos, de que es un misterio. Ayúdenme ahí en la definición y en la exégesis que le podemos hacer al pasaje. ¿Qué es un misterio? Algo que no se puede entender. Algo que no se puede entender. ¿Quién dice otra cosa? O que no se puede explicar, que es como un sinónimo. Un misterio, porque cuando usted entiende el misterio, o cuando a usted se le revela completamente el misterio, deja de ser misterio. ¿Cierto?
voy a poner ejemplos. Algunas personas me han preguntado, por ejemplo, me han dicho, ¿cómo es posible que Jesús en el vientre de María, alimentándose por el cordón umbilical como todos los niños, y teniendo en cuenta que María no nació por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que fue una mujer de una común y corriente, de un ser humano en su estado normal y natural, quiere decir que ella no era un cuerpo perfecto y santo, sino que era una mujer como todos los demás, que nos tocó la herencia de Adán, que dice la Biblia que el pecado entró en el mundo por un hombre. Disculpe, hermana. Que el pecado entró en el mundo por un hombre, y que por el pecado entró la muerte, y que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Eso quiere decir que María era hija de unos padres que venían con la herencia de Adán. Y entonces, si Jesús se alimentó con esa sangre de esa mujer en esas condiciones, que entonces eso ¿cómo se explica? Pues eso es un misterio. Porque ustedes saben, hermanos, que aquí en este camino y en este llamamiento que Dios nos ha hecho, hay muchas cosas que es mejor creerlas que ponernos a investigarlas. ¿Cierto? El que se ponga a investigar sobre la creación terminará creyendo la tesis de Charles Darwin, que dice que somos por evolución. Pero si nosotros, en vez de ponernos a investigar, creemos, es más fácil. Amén. Yo creo que el Dios de nosotros hizo los cielos y la tierra y nos creó a nosotros. Y ya, así, fácil. Entonces, que una persona, hablando de un milagro, que una persona por años en una situación de discapacidad, y un día Dios le hace el milagro, lo levanta de un estado de parálisis, y que sus huesos estaban atrofiados por los años, que no funcionaban, estaban ahí, de pronto algunos ya torcidos, y que en un día alguien oró en un culto en algún momento y el Señor hizo el milagro. Y entonces le pregunta a un ortopedista, ¿cómo se hace eso? ¿Cuántos años de terapia? ¿Cuántas terapias tendría que haber hecho? Y seguramente le va a decir, pues no, aunque haga 2 años de terapia, eso no le va a funcionar porque el hueso estaba torcido, habría que hacerle una prótesis nueva o tal cosa. Pero resulta que Dios hace el milagro. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cómo lo hace? No sabemos. Ni el científico lo puede explicar. Pero nosotros creemos que Dios lo hace. Amén. Gloria a Dios. Que Dios lo hace. Entonces, un milagro es un misterio. Y por eso es milagro. Amén, amén. Amén. Cuando la Biblia habla del misterio de la piedad, entonces está diciendo que no solamente es un misterio, dice el apóstol Pablo, sino que dice que es un misterio grande. O sea, no es cualquier misterio. Amén. E indiscutiblemente, eso no se discute, grande es, no era ni será, es el misterio de la piedad. En ese sentido, yo creo que todavía hay cosas que nosotros no podemos entender ni explicar. Nosotros sabemos que en Jesús hay 2 naturalezas, eso nos lo hemos enseñado y lo tenemos bien definido. En Jesús hay 2 naturalezas, porque Él por parte de la mamá es humano, pero por parte de quien lo engendró Él es divino, Él es Dios. Hay las 2 naturalezas, la divina y la humana, y se unen las 2 naturalezas en un ser humano.
En Cristo están unidas las dos naturalezas, la divina y la humana, pero no están confundidas. Entonces, si en Jesús están las dos naturalezas, la divina y la humana, la pregunta sería, ¿qué porcentaje de humanidad hay en el cuerpo de Jesús? Entonces la respuesta es 100% humana. Y ante la pregunta, ¿qué porcentaje de divinidad hay en Jesús? ¿Cuál es la respuesta? 100% divino. Entonces eso parece que no tuviera lógica. Hay dos naturalezas, y 100% una y 100% la otra. O sea que en Jesús se unen las dos naturalezas de una manera milagrosa y misteriosa. Amén. Yo estaba mirando en una gráfica, en un tratado de unicidad, mirando la gráfica, ponen un cuerpo allí humano, y entonces marcan las dos naturalezas, pero no hay una línea recta, precisamente por eso, porque no hay manera de decir, lo único que nosotros sabemos que Él es 100% hombre y 100% Dios. Amén. Entonces ahí queda un misterio. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero dice la Biblia, Dios fue manifestado en carne. Dios, que está en los cielos, Aleluya. que su trono está en los cielos, Amén. que hay miles de millones de seres creados en los cielos que lo alaban, y que Él, viendo la condición de nosotros que estábamos encaminados a la condenación, al infierno, toma una decisión para salvarnos. Sí, amén, gloria a Dios. La única manera de ayudarnos y de salvarnos era volviéndose humano como nosotros. Amén. Y por eso es que no dice la Biblia que el misterio es grande, porque, a ver, leámoslo. Dice, Dios fue manifestado en carne. Es decir, no dice que el misterio es grande porque Dios mandó a alguien que fuera humano. No dice eso. Lo que dice es que Dios se humanó. Yo no sé si el término está bien. Como lo presenta San Juan en el capítulo 1, versículo 14. Dice que el verbo que en el principio creó todas las cosas, que estaba con Dios y era Dios, que creó todas las cosas, dice el verso 14 de San Juan 1, que ese verbo se hizo carne. Alabanzas al Señor, para venir a habitar entre nosotros y poder ver su gloria, aleluya, como del unigénito del Padre. Entonces, hermanos, por aquí podemos iniciar hablando de este tema con este versículo, para decir que con esta enseñanza nos debe de quedar claro que Dios es uno. Amén. Que no fue que Dios mandó a otro, sino que Dios se hizo carne, se manifestó en carne. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice la Biblia. Bueno, sería bueno leer desde el 8. Dice, mirad que nadie os engañe, creo que dice el 8, ¿no? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, o sea, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra deidad aparece pocas veces en la Biblia, pocas veces, pero es un sinónimo de divinidad, de divinidad. Entonces, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y también estaba mirando este versículo 9, porque dice Pablo que en Él habita corporalmente, porque el texto pudiera decir que en Él habita toda la plenitud de la divinidad y ya. Pero el texto dice que habita corporalmente. Corporalmente. Si el versículo dijera que en Él habita la plenitud de la deidad, yo escuché a un hombre famoso que enseña muy bien la unicidad. Le escuché poner un ejemplo para hablar de unicidad y entonces sacó una guitarra con el estuche y él dijo: así es Dios. Y cogió la guitarra y la metió en el estuche y dejó todo completo y dijo: ese es Dios. O sea, en Él, como si en el estuche estuviera y habitara todo lo demás. Pero aquí dice la Biblia corporalmente, o sea que para mí va más allá. Porque si fuera así lo podríamos separar. Entonces uno es la vasija y otro es lo que hay en la vasija. Entonces miré otras versiones de la Biblia y, por ejemplo, la versión internacional dice: porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y oiga lo que dice la Dios habla hoy, dice: porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Y me gustó mucho la del lenguaje actual, porque dice, es muy resumido, y oiga como dice el lenguaje actual, dice: Cristo es completamente igual a Dios. Amén. O sea, esa definición está más ajustada. Cristo es completamente igual a Dios. Eso es todo lo que dice el versículo. Y para mí eso es la verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Igual a Dios. La versión lenguaje actual. Entonces, Dios es uno y es único. No podemos concebir en ninguna manera que haya pluralidad en Dios. No podemos aceptar en ninguna manera que Dios se pueda dividir en partes. Dios es uno y único. Hay varias maneras. Yo no sé si decir que muchas, voy a decir que varias, que es lo que yo he alcanzado a encontrar. Digamos que en términos bíblicos, para definir o para confesar más bien esta verdad o esta doctrina. La primera pues es la que ya miramos en primera de Timoteo 3:16, el misterio de la piedad. El misterio de la piedad nos permite confesar esta doctrina entendiendo desde el punto de vista bíblico que Dios se manifestó en carne. También podemos confesar esta verdad diciendo que
es el misterio de la piedad o el misterio de la propia voluntad de Dios. Porque también era un misterio lo que estaba escondido. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 3, vamos a mirar. Efesios 1. Bueno, desde el 3 hasta el 14 está todo, ahí les dejo la tareita, pero vamos a ir como al grano, ¿no? Vamos al verso 7. Vamos al verso 7 para mirar más específicamente. Dice el verso 7, en quien tenemos redención, porque los versos anteriores están hablando de un tema que es bastante confuso, del que yo nunca he predicado y todavía no predico, y no sé si prediqué, que habla Pablo de la predestinación y no, para mí no es muy claro. Yo creo que son los pasajes de los que decía Pedro. Ustedes se acuerdan que Pedro en algún momento dijo que las cartas de Pablo tenían temas que eran muy difíciles de entender. Y dijo Pedro, esos pasajes que son tan difíciles de entender, algunos los toman y los tuercen para su propia perdición. Porque hay doctrina de predestinación que no se ajusta a la palabra. Porque hablar de predestinación es decir que el Señor desde antes de que existiera el mundo ya tenía los que iban a ser salvos y los que iban a perder. Entonces uno, ¿para qué bota escape? Porque yo estoy en la lista de los de abajo. Si a mí me toca echarle leña a la paila mocha o hacer chicharrón de la paila mocha, pues ya para qué, hermano. Yo qué más hago aquí, ¿cierto? Pero como así no es que enseña la Biblia. La Biblia dice que el amor de Dios es tan grande. Aleluya. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí estamos hablando del misterio de la propia voluntad de Dios, que es otro misterio. Y dice aquí, en quien tenemos redención por su sangre, porque la sangre de Cristo fue la que pagó el rescate de nosotros. Tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos, verso 9, mire, aquí llegamos al punto, dándonos a conocer, ¿qué cosa? El misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y habla de en qué consistía el misterio, el verso 10, de reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Por eso digo yo, nos tocó la mejor a nosotros. Aleluya. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Alabanzas al nombre del Señor. O sea, había un misterio allá en la voluntad de Dios, y es que Él tenía ya programado manifestarse en carne, y al manifestarse en carne en Cristo, reunir todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y si algo pasa por debajo, pues debajo de la tierra también, porque eso fue lo que dijo Jesús antes de irse al cielo. En Mateo 28, 18, Él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Entonces había un misterio oculto. ¿Cuál era el misterio? Pues que Él se iba a manifestar en carne, pero que esa manifestación en carne no lo dividía, ni su manifestación crearía otro Dios, sino que su manifestación sería Dios mismo viniendo desde el cielo a la tierra a hacerse hombre para salvar al pecador en su gracia y su misericordia.
Este es el misterio, aleluya, el misterio de la propia voluntad de Dios. Amén. Esto también lo podemos confesar como lo presenta San Juan capítulo 1, los versículos 9 y 10. Dios viniendo al mundo. Porque si uno pronunciara esto como algunos lo enseñan, la Biblia no diría como lo estamos leyendo nosotros. La Biblia diría indiscutiblemente: grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó como Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Pero así no dice la Biblia. Entonces lo que encontramos en la Biblia, porque de los cuatro evangelios, de los cuatro testigos, si pudiéramos llamarlos, del magno acontecimiento de la historia, el que mejor panorámica tuvo para ver las cosas fue Juan. Aleluya. Así lo creo yo. Por eso usted lee a Marcos y habla de lo mismo, pero da una versión, y lee a Lucas y él da otra versión de lo mismo. Y mire que habla de los gadarenos, el uno dice que era uno, otro dice que eran varios, ¿no? Y así sucesivamente, cada uno da su versión desde su óptica, desde donde vio y desde donde pudo entender el acontecimiento. Pero Juan, el apóstol San Juan, un hombre muy espiritual, y entonces parece que Juan no mira como desde los laterales, desde los lados del acontecimiento, sino que parece que hubiera utilizado un dron y se hubiera montado más arriba de las nubes para mirar desde arriba, y desde allá como que se ven mejor las cosas. ¿Ah? Porque mire, todos comienzan, el uno con la genealogía, el otro comienza con el nacimiento, el otro comienza, pero Juan no comienza con ninguna de esas cosas. Juan comienza diciendo: en el principio era el verbo. Y se remonta ya a los comienzos. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas. Oiga lo que dice el verso 3, claro que las otras versiones de ahora no dicen así, pero yo creo que así es. Todas las cosas por Él fueron hechas. Yo quiero preguntarles, iglesia, ustedes, yo sé que ustedes conocen de la doctrina, pero ¿ustedes creen que Jesús fue el que creó los cielos y la tierra? Amén. Buena pregunta. Aquí dice la Biblia que todas las cosas por Él fueron hechas. Sí, amén. Y que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero esto es como para el preámbulo de explicarles que podemos presentar o confesar la doctrina de la unicidad diciendo que Dios vino al mundo. Y es lo que presenta el versículo 9 y 10. El 8 dice, no, hablando de Juan, dice: no era Él la luz, sino para que diera testimonio de la luz, porque Juan no era la luz. Juan no era ni siquiera una velita de esas que alumbran. Él no era la luz, pero Él venía preparando el camino para la verdadera luz. Y entonces dice el verso 9: aquella luz verdadera que alumbra a algunos hombres, a todo hombre, venía a este mundo. Y luego el verso 10 dice: en el mundo estaba. ¿Y qué más dice? Y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció.
Oiga, hermano, ¿cómo será? Yo digo, permítame usar estos términos muy de nosotros, el guayabo. ¿Cómo será, hermanos, cómo decimos? El pesar. Nosotros tuvimos a Dios mismo aquí con nosotros y no lo recibimos. Porque Pablo, hablando de eso, dijo, vea, si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Lo crucificaron porque no lo conocían. La gente no pudo creer. Claro, nosotros hablamos de esto porque nosotros tenemos una revelación y además ya conocemos el desenlace de la historia. Porque nosotros hasta peores hubiéramos sido que los de la época. Porque es complicado. O sea, usted lee la profecía y usted cree en la profecía y usted dice, la profecía dice que Dios va a venir manifestado en carne, dice. Y usted se imagina a Dios para venir manifestado en carne. Usted dice, es un superhombre. ¿En qué palacio irán a hacer? Es decir, si hubiéramos sido nosotros pensaríamos igual. Que apareció la estrella que nació y ¿dónde está? En la pesebrera de don Julano, allá entre las vacas. ¿Quién se le ocurre? Pero hermano, esa es la lección para la humanidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Esta doctrina de la unicidad nos habla del amor más grande que ha existido en la historia del mundo. No ha habido otro amor más grande que el amor de Cristo, porque esto lo que nos enseña es que Dios, siendo Dios, viviendo, es decir, existiendo la eternidad en Él, porque ni siquiera Él está en la eternidad, sino que la eternidad está en Dios. Estando la eternidad en Dios, y Él sale de la eternidad para venirse a meter en el tiempo. Porque hermanos, Dios no cumple años. Yo le pregunto a la iglesia de la Graciela, ¿cuándo es el cumpleaños de Dios? En la tradición celebran el cumpleaños en diciembre de Jesús, que tampoco es la fecha ni es eso, pero eso es de la manifestación. Pero Dios no cumple años. En Dios no existe lo de pasado y futuro. En Dios nada de eso existe, porque Dios es eterno. Y Él, hermanos, la eternidad en Él, sale de la eternidad para meterse en el tiempo. Entonces ahora sí ya se dice que tenía tantos meses, que le trajeron incienso y mirra. Después dice que a los tantos años estaba discutiendo con los jueces allá en el palacio. Después dice que crecía en conocimiento y todo eso. Y ya se habla y dice que a los 30 ya empezó el ministerio. Y después dice, y todo eso que cuenta de los años y del tiempo, se metió en el tiempo. Y Él solamente recibe honores, honra, gloria. Dice que todos los seres se postran ante sus pies y lo alaban y le dicen santo, santo, santo. Y solo hay adoración y alabanza. Y se sale de ese ambiente de alabanza y adoración para venir a nacer en una pesebrera oliendo a popó de caballos, de chivos, quién sabe cuántas cosas. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios. Oiga, hermano, y a recibir insultos y desprecios. ¿Y por qué? Porque nos ama. Es importante que entendamos que cuando hablamos de unicidad, estamos hablando de ese milagro tan grande y de ese amor tan grande que Dios tiene para con la humanidad. Dios
viniendo, así lo podemos confesar. También puede ser Dios mismo viniendo y salvando, Dios mismo. Vamos a Isaías, vamos a usar la Biblia. Vamos a Isaías capítulo 35. Vamos a mirar aquí si proyectamos. Isaías capítulo 35, los versículos 3, dice así la palabra: fortalecer las manos caídas, afirmar las rodillas endebles. Díganle a los de corazón apocado, esfuércense, no tengan miedo. He aquí que vuestro Dios, ¿qué dice la Biblia? Viene con retribución, con pago. ¿Qué más dice? Dios mismo vendrá y os salvará. No dice la Biblia que mandaría a otro. Él mismo, dice el texto, y lo presenta con D mayúscula: Dios mismo vendrá y os salvará. Alabanzas al Señor. Y por una razón que van a mirar ahorita, hermanos, que no la tenía aquí en el bosquejito, pero que en último momento se me alumbró el bombillo. Leamos los dos versículos siguientes. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos. Verso 6. Entonces los cojos como siervos, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Es decir, que aquí hablar de la unicidad es decir que Dios mismo viene y salva. Amén. El capítulo 43 de Isaías, los versículos 10 y 12 dicen lo siguiente. Isaías 43, 10 y 12 dice: ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Alabanzas al nombre del Señor. Y dice el verso 13, el verso 12: yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. ¿Cuántos aquí somos testigos de esa bendición? Amén. Ahora vamos al libro de Mateo capítulo 11. Ya vamos a ir por aquí culminando. Mateo capítulo 11. Y dice la palabra del Señor, a partir leamos desde el 1, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y dice el verso 2: y al oír Juan en la cárcel, ya lo han metido a la cárcel a Juan, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle. ¿Qué le mandó a preguntar? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Esto me permite entender que Juan ya había leído lo que nosotros leímos ahorita en Isaías, pero además lo había creído. O sea, lo esperaba. Y él mandó a preguntar, dijo: ¿es usted o estamos esperando otro? Y respondió Jesús y le dijo: vaya y hágale saber a Juan las cosas que están oyendo y viendo. ¿Y qué era lo que estaban viendo en ese momento? Los ciegos ven, los cojos andan,
los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que dijo el profeta Isaías de Jesús allá en el capítulo 43, capítulo 35, ya Juan lo sabía. Entonces Jesús no le mandó a decir a Juan, sí, yo soy el que usted estaba esperando, sino que le dijo, vea, dígale a Juan que aquí los ciegos están recibiendo la vista, los cojos están andando bien, alabanzas al Señor, los leprosos están siendo limpiados, los muertos están siendo resucitados. Y cuando le llevaron la noticia a Juan de eso, dijo, claro, ese es el que estábamos esperando. Ese es Dios manifestado en carne. Alabanzas al nombre del Señor. Eso en San Lucas capítulo 7, verso 18 en adelante lo presenta con mayor claridad la palabra. Pero qué bueno que nosotros nos quede claro, mis amados hermanos, que el Dios de nosotros es indivisible, que el Dios de nosotros es el alfa y la omega, que el que adoramos aquí esta noche es el principio y el fin, que el Dios de toda gloria y de toda gracia es el primero y el último, que es el de Abraham, el de Isaac y el de Jacob, que el Dios que nosotros adoramos, hermanos, no se envejece, que es eterno, pero que además es bueno y misericordioso, que sana a los enfermos y perdona los pecados, que el Dios que adoramos bautiza con el Espíritu Santo, que hace milagros, que nos rescató de una vana manera de vivir y que nos tiene planillados para ir al cielo si le somos fieles. Pónganse de pie para que le demos gracias a Dios.